Ok, ahí estamos. Todos Así que bueno, aceptar. Mirá cuánta gente fíjate, sin cámara, ¿eh? Eso es algo que el otro día hablábamos, ¿no? En un mastermind, el tema de las cámaras. sí, 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 el que quiera sería muy bienvenido a que las prenda, Fátima. Oggi conosco a Fátima. ¡Ay, Fátima! Como estamos? Tudo bem? Todo Aí bien. eu imaginei como uno, como um prof, né? É a sensação que uno vê os alunos, só o professor com a camarita, todos prende a câmera Sí, apagada. Ai, que sí, coisa. es un tema. Bueno, vamos a Hum. seguir antes de comenzar, que esto va a ser para debate y para conversar. Quiero darles la bienvenida a esta, una de las últimas charlas de las semanas del cerebro. Leonor, quiero agradecerte por aceptar la invitación, por venir a compartir toda tu experiencia, contarnos Al también sobre tu contrario. libro. Y bueno, bienvenido. No sé si me olvido de algo más para decir. Largamos nomás. Buenísimo. ¿Cómo Una, hacemos, Leonor? dos. Pongo la parte de tu libro y empezás a hablar sobre eso, sobre las portadas, y te Sí, presentás. quiero contar un poco. Dale. Me encantaría que me contaran, si se animan por el chat, quiénes creen que se puede aprender un idioma después de los 60, que pongan sí. El que no cree, el que cree que no, que ya no se puede, que ponga no. Y no sé como tercera opción, como dudas, digamos, ¿no? Porque me encantaría saber qué piensan. Sí, sí, ahora nos está apareciendo. Bueno, supongo que si vienen acá, no, muy bien. ¿No? Cassandra piensa que no, muy bien. Sandra, ¿no vas a participar por el viaje? Ah, teníamos Bueno, previsto. ¿por qué escribí un libro que se llama Se puede aprender un idioma después de los 60, ¿no? Y lo releí ayer, porque bueno, como sabía que íbamos a estar acá, y la verdad que no me desdigo de nada de lo que escribí. Sigo pensando lo mismo. En realidad la pregunta está abierta. Y bueno, para el que cree que no, ya está el no en la cabeza, definitivamente no se puede, ¿no? Ahora, mi experiencia me llevó a, durante la pandemia, exponerme mucho al inglés y al alemán y cambiar fundamentalmente mi nivel. Yo debo reconocer que soy bastante fanática de la teoría del input comprensible de Steven Krashen, que y bueno, hizo experimentos, ahora me enteré que hay otros que trabajaron antes que él, sobre exponer mucho a la gente, a la lengua, y que la lengua, las personas somos capaces de armar una gramática, tanto para adquirir la primera lengua como para aprender o adquirir las segundas lenguas. Y eso a mí me tiene fascinada. ¿M? Eh, Pobre Clau. Ahí Acá está, tenemos. estaba No, sí, no sé, por ejemplo, alguien como yo nunca pudo, ahí voy a leer, eh, que nunca pudo aprender otro idioma, me da curiosidad saber cómo sería posible. pero bienvenidísima, por lo menos a la experiencia. Si yo hablo por mi experiencia y por alumnos que tengo mayores de 60, tengo que decir que sí, que hay gente que definitivamente lo puede hacer. Claro que hay un montón de trabas para eso, ¿no? Para aprender cualquier idioma. La impaciencia es la traba número uno, porque en general pensamos que un idioma se aprende rápido. Y Hum. salvo excepciones, ¿quién puede decir si ustedes tienen experiencia de sus alumnos aprenden tan rápido un idioma? Entonces, hay unas expectativas de aprender rápido que la gente dice porque es ahora, que todo es instantáneo. Yo creo que existió siempre, ¿no? Yo siempre, cuando tomaba clases de inglés, me sentía que era un desastre. No tomé demasiadas clases de inglés, pero que era un desastre y que no iba a aprender nunca, y no existía el WhatsApp, ni la cosa instantánea, ni el chat GPT. Así que yo creo que es como un malentendido, como no saber que inclusive para adquirir la primera lengua se necesita tanto tiempo, porque un bebé tarda, no sé, este,
2 años mínimo para decir las primeras palabras en el momento que tiene su cerebro en el máximo desarrollo, ¿no? Y otra cosa muy relacionado con esto es el perfeccionismo, ¿no? Querer hablar perfecto. ¿Qué es hablar otra lengua? También es hablar sin acento, es hablar sin, bueno, ¿no? La diferencia entre la pronunciación, que va a hacer que nadie nos entienda, que eso sí, hay que corregirlo de entrada, pero otra cosa es el acento que forma parte de nuestra identidad y que a veces puede quedar muy lindo. Yo tenía una alumna brasileña que me decía, es que yo digo tongo, ¿no? Y hacía esa A nasal que yo no la puedo pronunciar porque no hablo portugués. Y yo le decía, pero ¿por qué querés cambiarlo? Ay, no, porque yo quiero decir como dicen ustedes. Y yo le decía, te queda tan lindo, no sé por qué te lo querés sacar, ¿no? Porque bueno, otra es ese, ¿no? El perfeccionismo de querer hablar. Y otra, para mí, el tema relacionado con el aprendizaje de idiomas y que yo planteo en el libro en cuánto nos puede transformar aprender un idioma, es la falta de disciplina. La gente empieza con muchísimo entusiasmo, a veces yo creo usando demasiado tiempo, demasiado, más del que está dispuesto, y después se desinfla en el camino, tal vez porque se cansa, porque no sabe que es un proyecto así, a largo plazo. Y por eso yo hablo de la importancia de ponerlo en la agenda, de contárselo a las personas que nos importan, si son personas que nos apoyan, ¿no? En el aprendizaje, porque también en la última guía que hice, que está en mi LinkedIn, que es una guía gratuita, pongo como último ítem que si tenemos un ambiente que apoya nuestro crecimiento, hagamos eso, de contarles, sabes que estoy aprendiendo, porque hay personas que se sienten muy amenazadas por nuestro cambio o que pueden tener un poquito de envidia de nuestra disciplina, de nuestra perseverancia. Entonces, cuidado, yo digo cuidado a quien uno se lo cuenta, ¿no? A las personas que saben que nos van a apoyar, bienvenidos para contarles eso, ponerlo en la agenda y no preguntarme si hoy tengo ganas, hacer algo. Y hacer algo puede ser ver 5 minutos de un video de un tema que me interese mucho. ¿A quién le puede resultar tan malo eso? ¿Por qué? Porque yo estoy incorporando idioma, estoy incorporando un montón de gramática, no explicada, por supuesto. Yo he sido muy fan de la gramática, he enseñado el español con mucha gramática, cosa que hoy me pregunto si hice bien o no, pero me encantaba enseñar gramática, el imperfecto, el subjuntivo. Bueno, y ahora he cambiado mucho mi manera de enseñar, no doy más clase a principiantes, ¿no? Entonces, yo creo que estas cosas que ya sabemos que nos vamos a encontrar, con el perfeccionismo, con la impaciencia, con la falta de disciplina, saber que lo tenemos como bueno, como un desafío, y que si transformamos eso nos va a servir para todo en la vida, no solamente para aprender idiomas, nos va a servir absolutamente para todo. Y a las personas que tenemos más de 60, yo empecé, yo tengo 69 años, ahora la pandemia ocurrió hace 5 años, o sea que yo tenía 64 años cuando cambié olímpicamente mi nivel de alemán y de inglés, que mi hijo, que vive en Alemania, me decía, mamá, qué bien estás hablando alemán. Entonces, no es una idea mía, realmente se produjo ese cambio. Con este deseo de aprender, de ver cosas que me interesaban, de buscar palabras. Eh, bueno, eso para mí es súper importante. Saber que vamos a tener miedo a lo desconocido, ¿no? Trabajar eso, por eso me anoté en el de las emociones, Andrea, de esta noche, porque me parece Mismos muy talleres, lindo, sí, ¿no? El sí. tema de las emociones que Es tienen tanta totalmente, sí, importancia. sí. Nos Leonora, ahora sentimos escuchando, ridículos. tal cual, Y perdón. escuchando todo lo que estás diciendo y un poco la previa que charlábamos, hablábamos sobre la evolución del idioma, ¿no? De solamente, meramente traducir lo que decía cada palabra a lo que es ahora, tener en cuenta las individualidades, el ambiente donde se estudia. O sea que vos pasaste por esas etapas, porque pasaste de una fanática de la gramática que si no tenías que explicarle, ahora decir, bueno, que te salga un sentimiento y si es positivo Ah, mejor, sí, ¿no? sí, Y en sí. esta semana, estas 2 semanas, en todas las charlas que han habido,
La verdad que se tocó muchas veces el tema emocional, de la influencia de las emociones al momento del aprendizaje, de los contextos, de los entornos donde uno aprende, eh, y cómo afectan también que te digan vos podés, desde alguien, un profesor o alguien que te marque vos podés o no podés para todo, para más adelante. Tengo un estudiante que está haciendo alemán y hizo toda su primaria, bueno, primaria, ¿no? Momento de primaria donde se fijan todos, ¿no? En alemán, y hoy es una traba que tiene terrible porque una profesora le dijo, vos nunca vas a hablar bien. Entonces él tiene y entonces le digo, tu problema es que vamos a resolver ese conflicto que tenés, porque no es que, porque tiene una buena pronunciación, conoce sentido, contexto, todo, pero falta eso que le está trabando para poder hablar así más fluido, ¿no? Así que muy Pero interesante. ves que aprender un idioma te mueve todos los aspectos de la personalidad, porque este chico, y hola Belén, gracias por tener la cámara prendida, porque este chico creyó eso que le dijeron. Y eso, si él realmente se puede dar cuenta a través del idioma, le va a servir para todo el resto de su vida, ¿no? A no tomar esas palabras que todos tenemos tantas cosas que ni nos damos cuenta porque son inconscientes, que nos creímos de chiquitos que no podíamos hacer. Así que yo creo que cada día me doy cuenta más, estoy fascinada con el tema de lo que implica aprender un idioma, ¿no? Y nos sentimos ridículos, es otra cosa que quería decir, que está en el libro, por supuesto, nos sentimos ridículos emitiendo sonidos raros. Eso nos pasa a todos. Yo cuando digo think en inglés y pongo la Z acá, que en el español peninsular existe, pero en Hispanoamérica nos mandan al logopeda o al fonoaudiólogo si hacemos ese sonido. Entonces, realmente, hay una parte mía que dice, ¿pero qué te haces? La que hablas inglés, ¿no? Tenemos Uy, esa, sí. esa La R del vocecita. alemán, ¿no? Que decimos Laura, mi nombre es, segundo nombre acá es Laura y en alemán es Laura. O sea que si digo Claro, Laura, nadie claro, me registra, sí. O me llaman claro. Laura, Laura, y yo no me doy, no sé quién, no sé, no me doy por advertida, ¿no? Que es para mí. Claro, no, al punto de no reconocer la palabra, ¿no? No reconocer la palabra. Me pasó en las vacaciones en Alemania que le dije a mi nuera que salí con el nene con el roller. Pronuncié mi R, no, es que como una patineta, bueno, roller. Y ella no me entendió. Roller. Estuve practicando la R toda la mañana a ver si me salía. Porque bueno, esas cosas sabemos que nos van a pasar y son un excelente desafío. Bueno, y otra cosa que yo propongo en el libro, acá la tengo a Belén, que es mi aliada de aprendizaje, porque nosotros, hace yo no sé cuánto tiempo, una vez por semana nos mandamos los informes de lo que hicimos por los idiomas, ¿no? Yo tengo eso y un exalumno también, él me lo dice en alemán y yo se lo digo en inglés. Un exalumno que vive en Rumania y está aprendiendo rumano, ¿no? Tener una persona, es decir, aprender un idioma es algo súper activo, no es más como se enseñaba antes, ¿no? Y de hecho, la mayoría de la gente, y bueno, y todos los que están acá, ni hablar, Belén, Hernán, que enseña, y vos también, los que conozco, que enseñan con métodos comunicativos, con juegos, el idioma en acción, estar en la calle, salir, ir a ver lugares de Buenos Aires, bueno, la verdad que eso es un idioma. ¿Para qué quiere uno un idioma, no? Si no, usa un traductor y ya está. Así que, bueno, con esta idea escribí yo. Tenemos Bien, que conocernos un montón para aprender un idioma, saber cómo aprendemos, a qué hora en qué horas tenemos más energía para dedicarle un ratito, ¿no? Eh, eh, Saber qué nos sirve a nosotros más. Y no, por ejemplo, yo sé que a mí me encanta ver videos, hay personas que son súper auditivas y escuchan canciones, pero eso no lo puede hacer el profesor. Y a mí me parece que la tarea más importante con nosotros es acompañarlos a que descubran cómo aprender. Yo, de hecho, el primer libro que escribí se llama Profesores o Mentores, cómo dejé de enseñar español y me transformé en mentora, es decir, que acompaño a los estudiantes cada vez más, ¿no? No doy principiantes absoluto, aclaro, pero yo sé que se puede hacer de distintas maneras, ¿no? Y
También me parece que tenemos que naturalizar la incomodidad, ¿no? Cosa que no nos gusta, a quién le gusta sentirse incómodo, pero naturalizar la incomodidad. Belén, nosotros en una época nos hacíamos el informe en inglés y no sé cómo volvimos al español, porque claro, no es lo mismo, que uno se En algún siente mucho más momento cómodo sí, sí. en su Eh, primera lengua. a mí me pasó de retomar ahora con portugués y sí, la verdad que es súper vergonzoso. Algo que yo tengo re claro, sí, estudié, puedo hablar, entiendo. Pero la verdad que ponerse otra vez en ese momento que uno suena que hoy estoy diciendo un portuñol, ¿no? Más ñón que portu. Entonces, la verdad que siempre me acuerdo también de los comentarios de Hernán, un acto de humillación absoluta. Pero bueno, también hay que tomarlo así, ¿no? El divertirse, entretenido, es un volver al ejercitar, al recordar. Eh, bueno, calculo que eso con la edad también hay que ir como asumiéndolo cada vez más, ¿no? Claro. Yo tuve una charla con un colega esta semana, que la publiqué en LinkedIn, y llegamos a la conclusión que aprender un idioma es un acto de coraje, porque hay que tener coraje para hablar, y un acto de sumisión, como ya habíamos dicho antes, ¿no? ¿Por qué? Porque uno se tiene que someter a esas reglas y a veces te da ganas de preguntar por qué tengo que decir eso, ¿no? Y a mí me interesaría saber mucho que pudieran hablar la gente, cómo les va con sus aprendizajes de idioma y cuáles son las dificultades que tienen con los estudiantes y sobre todo porque vinieron a escuchar a alguien que escribió un libro que se llama Se puede aprender un idioma después de los 60, ¿no? ¿Cuál es, por qué, qué es? Bueno, me encantó la gente que dijo no, creo que no, me parece muy honesto y que también ese no se puede cuestionar por un podría llegar a ser, ¿no? Tal vez, No, no sé si Fátima, si querés contar algo, vos estás trabajando en la universidad con estudiantes de PAMI. Sí, yo estoy hace 2 años, creo, 2 años. Sí, que estou com um grupo que são adultos maiores da universidade. E a verdade que ella ia falando e eu recordei que o ano passado eu tinha um aluno e eu, ai, que não avança, que hago, não? E essa semana passada eu disse, Cláudia, vou melhorar, sabe, melhorou tanto na escrita para falar em todo, não? Quedou super contente com o que eu comentei e todo, pero eles aprendem e põem gana, por exemplo, amanhã, lunes, temos classe e como é feriado, ai, profe, passe muitas tarefas para um não perder. São muito, é um grupo, ai, que eu amo, não? E aprendem. Me gustam cantar. É, é mais comunicativo. Final de ano tem todos os atos, assistir os teatros. Não, muito lindo. A verdade que é maravilhoso e se pode aprender realmente um idioma. É como qué diz, lindo, Fátima, ¿y por qué quieren aprender portugués? Porque porque enseñás lhe portugués, ¿no? gustam, sim, Ujú. porque lhe gustam a cultura, outros já viajaram, ou agora mesmo, chicas chicas, o Chicas. ano passado estudaram um ano, foram 10 dias a Brasília, 3 chicas, não? Não, para isso, e lhe gustam e também é um grupo, é tão hermoso, o grupo que temos, como é na presencialidade, se criou um vínculo muito lindo entre eles e se animam muito, não? Então, um após o outro e entrega a tarefa e traz lá a canção da música que não olvidou, traz de... Maravilhoso. Então, eu creio que esse grupo, o apoio que tem uns com os outros, hace que tenham mais ânimo, não tenham vergonha de falar. Não, é maravilhoso. A verdade.
Qué hermoso. lindo, qué lindo, Y también gracias. Ah, teniendo eso en cuenta, también, Leonor, otra cosa que sucede es aprender un idioma más de 60, y a veces hay cursos donde hay mucha diversidad etaria, o sea, tenés gente de 20 años, gente de 40 Sí, y gente de 60, y que cada sí, uno aplica sus estrategias, y se nota, en mi experiencia, he visto cómo la complementariedad que hay, o sea... La verdad que eso también es riquísimo para explotar, y por supuesto hay que tener, el docente tiene que tener estrategias para hacerlo. O sea, yo creo que también eh, hay que saber cómo organizar el grupo, ¿no? Pero en general también eso es algo bueno cuando se sí, mezcla. sí. Também eu tenho inscrição presencial, pero também da própria universidade tem grupos que é online, né, à noite. E também empezamos o ano passado um taller para viajeiro e se engancharam tanto que esse ano seguimos um curso normal. E, e tem muita gente também, de maior de 60, 70, são já também muitos jubilados, que lhe custam aprender e tem, como vou dizer, tenho de 70 e pico, tenho de 20 e wow. virtual. Então, imagina, são 20 alunos, como hago para, como se diz, para poder dar atenção, assim, trabalhar de uma maneira homogênea, para que todos se sintam satisfeitos, não dar mais atenção num e no outro. E principalmente quando eu lhe busco na música, ai, essa música, e às vezes eu pido sugerência de música. Então, tem um que lhe encanta lá, a Bossa Nova, um senhor já bem grande, que viaja ao Brasil, lhe encanta. Então, se eu digo, eu pongo bossa e los mais novo, não lhe gustam a No bossa, né? saben, Então, claro. claro, então eu vou dizer assim, bueno, hoje elegi o Juan, ou amanhã, na próxima classe, é outro. Então, eu vou ir aí para satisfazendo um e outro. Sí, pero Claro, a é mí me lindo. pasó, creo que mis primeras clases que di hace 35 años en Suiza, tenía en la misma clase a la abuela y a la nieta. Y yo, por supuesto, estaba tratando de sobrevivir con un grupo de 16 alumnos, no tenía experiencia, no había hecho ninguna formación. eh, pero yo me acuerdo lo que pensaba, esta señora no debe entender nada, yo pensaba, ahora me acuerdo que yo pensaba, ¿no? Esta señora no debe casar una, la señora era mejor que todos, primero que trabajaba, hacía la tarea, contestaba, me acuerdo de mis prejuicios, ¿no? Por eso me encantaría Mm. preguntarles a los que están ahí calladitos. El otro día hablamos del tema de la cámara, o poner o no poner la cámara. Ahí estamos, Lilian, muchas gracias que estás con la cámara. Este, ¿Y qué, qué creen ustedes? ¿Qué piensan? Sí, porque puede ser una muy buena intención, sí, tengamos a las personas mayores ocupadas haciendo algo para que no molesten, que aprendan idiomas, o realmente pueden hacer algo, ¿no? Qué es lo que piensan ustedes como profesores? ¿Qué les pasa cuando tienen estudiantes? Sí, Lilian. Hola, buenas tardes. Buenas Yo tardes. soy profesora de español, de lengua y literatura española, pero a la vez soy alumna de francés. Desde hace largo rato ya, como unos 8 años llevo. No es que hable perfecto, me defiendo, puedo escribir mejor que hablar, pero a mí lo que me gusta del aprendizaje de un idioma, además fui alumna de alemán y de inglés, no, de inglés con Andrea y alemán que estudié por mi lado. Eh, pero se produce un beneficio mental impresionante. No lo digo solo por mí, porque todos mis compañeros de idioma francés, con varios continué estudiando y con otros tengo nuevos ahora justamente en la Universidad de PAMI, UPAMI, como decía esta señora que habló recién.
Y bueno, yo lo que observo en mí y en mis compañeros es una hermosa actividad cerebral, porque todos nos piden a los adultos mayores que activemos el cerebro. Y una de las formas que se sugiere y que sé que es así es el estudio de idiomas o de ajedrez, más las actividades físicas. Pero en nosotros es un crecimiento y un interés por hasta investigar cuestiones de la lengua que hace que todos estén pensando y produciendo y relevando ahí de los libros. No nos exigen libros en UPAMI, es más, mi compañera y yo somos como, a ver, invasoras de UPAMI porque estamos en Chipoleti. Eh, los demás son de PAMI, solo ella y yo no lo somos porque ellos tienen capacidad para abrir más el grupo, el cupo, no sé cómo es, pensando justamente en la integración de las personas. Y bueno, así, ninguna es menor de 60 y algunas reconocen su propia dificultad, eh, casi todas han pasado por la docencia, entonces tienen una cierta costumbre de sentarse a estudiar. ¿Por qué sentarse a estudiar? Por más que cantemos canciones, leamos lo que sea, en la computadora hay una cosa que es necesaria todavía a nuestra edad, sentarse a estudiar. Los verbos, por ejemplo, nos, yo toda la vida los tengo que estudiar, cada año tengo que volver sobre ellos porque no se me quedan, aunque los use, yo no sé por qué. Y mientras yo daba clases, como vos decís, pura gramática, los verbos así, todos absolutamente en español, pero siendo que el francés tiene la misma base, se me complica con los verbos y no sé cómo resolverlo ya. Se me Vos, complica, pero vos, vos Aquí sabés, al sé lado, un libro. Lilian. Podés ir con el machete y en caso de emergencia decir, para. Lo he hecho. Durante la pandemia, tenía clases por Zoom. Entonces, ¿qué hacía? Ponía en la pared los papeles con los verbos. Y era una maestra. Pero no, yo quiero internalizarlos. Pero igual, eso Quiero, de que no hay que aprender de memoria en memoria, era la no, no, vieja, no, era era la no, la vieja escuela. otra, pero quiero o Google. internalizarlo siempre y Sí. que es un afán de perfección mía, nada más, yo lo Es sé, ejercicio, lo sé. claro, es Sí, ejercicio mental, Lilian, claro, esa construcción. sí, Lilian, a raíz de lo que estás diciendo, te quiero decir que estoy leyendo un libro en inglés, me lo hago como desafío cognitivo, que se llama Cómo se aprenden los lenguajes, cómo se aprenden los idiomas, y donde dicen que hay una parte que se aprende conscientemente y hay otra parte inconsciente, que se adquiere, y que cuando uno está en una comunicación real y quiere recurrir a la parte consciente, realmente lo que hace es nos bloquea y nos interfiere en lo que tenemos adquirido como naturalmente. Por eso leer o escuchar es algo que hace, aparentemente, según dicen las investigaciones, esto se lleva a una estructura donde nosotros armamos el idioma y después aparece, por eso aparecen esos saltos donde las personas mejoran la forma de hablar y no saben por qué, porque no practicaron más, no escucharon más, pero hay como saltos. A mí me da la sensación, perdón que me atreva, porque yo nunca he hecho investigaciones, que todavía no se sabe demasiado cómo se aprenden los idiomas. No sé, le podemos preguntar a Hernán, que acá es el que ha estudiado más, uno de los que, y que amorosamente prologó mis dos libros. Te agradezco tanto, Hernán. Este, esto de cómo es esto de lo que uno aprende inconscientemente, que adquiere, como adquirimos de niños, que a nadie nos hablaron de gramática, y lo sí, a otro, veces ¿no? las segundas lenguas son casi intuitivas en algunas personas y otras veces necesitan un acompañamiento metodológico, pero de todas maneras uno entrando en contacto con el ambiente, con el contexto, escuchando hablar, leyendo. Yo a donde voy
fuera del país me traigo diarios, siempre. Es mi modo de conectarme con la lengua, por la palabra escrita, aunque yo por ahí no sepa ese idioma en forma oral. Y sí, eso me atrae y es una manera, eh, por lo menos así lo intenté más de una vez. Eh, Ahora puedo entender algo de turco, porque tuve una hija de intercambio que era turca, pero pocas palabras. Pero me encanta porque es mi modo de conectarme con ella, o sea que hay una cuestión contextual que favorece también el aprendizaje de los idiomas. Me parece genial. ¿Alguien más quiere decir algo relacionado con esto de aprender? ¿Creen que hay demasiada diferencia en cómo aprende, no sé, un adulto de 40 y uno de 60? Mm. É, como eu creio que é como Lilia disse, para aprender tem que poner, sentar e estudar, porque o que eu vejo, por exemplo, nesse grupo nosso de cada da universidade, tem professores de inglês que são muito mais jovens, que atuam ainda como professor de inglês, e outros que na área nada que ver, não habla outro idioma, habla muito melhor, acha as coisas, escreve muito melhor do que a profe de português, de inglês, não? E ela que já sabe que é o idioma, tem que estudar. Então, eu creio que é o tempo, é a dedicação, não importa se é adulto maior, se é tico, se não se dedica, eu sempre digo para todos os meus alunos, eu não hago magia, eu sou um instrumento, venho cá, estou aí para dar, pero é 50 e 50. Solo, não espere solo 100% meu, porque, como vou dizer, o idioma necessita muito tempo para incorporar um idioma. Então, se não há dedicação, eu, por exemplo, nunca consegui aprender inglês, porque eu não tenho tempo e nem eu quero já aprender e quando eu digo, não, depois. Então, eu vou procrastinando depois, quando tenho tempo, y va quedando, no sé, sé Fátima, cuándo. estás a tiempo, muy a Sí, tiempo. Sí, sí, hay una de tus preguntas, Leonor, en el libro que dice cuánto tiempo estoy dispuesto a darle al idioma, ¿no? Y realmente preguntar, ¿quiero aprender un idioma nuevo? Porque tal vez no es lo que quiera hacer. Exacto. Entonces, a veces se necesita por alguna cuestión específica aprender un nuevo idioma, Mm. pero saber eso, ¿no? Yo pongo absolutamente la responsabilidad, ahora si querés compartir, Andrea, para que vean. Eh, en realidad creo que lo que yo digo sirve para aprender un idioma a cualquier edad, pero la responsabilidad, si querés poner la parte de libros, no sé si la responsabilidad está puesta en la persona que aprende. Yo pienso yo que español es mi lengua materna y es el idioma que enseño, yo pienso, yo el idioma ya lo sé, ¿eh? Momentito, que si ustedes quieren aprender, tienen que hacer algo, tienen que moverse. Entonces esto, de elegir una fecha. Yo además aconsejo mucho escribir, yo lo hago, que estoy aprendiendo ruso, hace bastante, de una forma muy tranquilita, muy poquito tiempo, cada vez entiendo más, todavía puedo hablar pocas frases, pero creo que algún día voy a poder hablar con un ruso de verdad, todavía me da miedo. Cuando me he encontrado con rusos en la verdulería, nunca me atreví, soy una cobarde. Yo digo, yo les enseño a los alumnos a tener coraje, pero bueno, es así. No me animé, estuve a punto de decirles algo, ya había preparado la frase, lo que les iba a decir, me dio vergüenza. Pero por eso yo propongo tomar un cuaderno, el celular, en la libreta, en la cabeza, en la agenda en la cabeza, donde sea, y que lo pongan como prioridad. Porque cuando decimos, ay, los chicos cómo aprenden, los chicos están expuestos horas y horas y horas de juego, horas y horas de los padres les hablan, les explican, los tíos, los primos, los hermanos mayores. Es decir,
nosotros queremos algo que no es posible, salvo excepciones, porque también tenemos que reconocer que hay personas que tienen una facilidad para aprender idiomas. Yo una vez tuve un alumno que al mes hablaba perfecto español, pero era su octavo idioma y su lengua materna era el italiano, era un suizo italiano. Pero eso no es lo común. Vamos a reconocer que existen personas con un talento especial para los idiomas, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a aprender así de rápido. Por eso tenemos que disfrutar el camino, ver cosas que nos interesen, hacerlo agradable. Eh, yo los escucho un montón. ¿Qué quieren hacer? Tengo un grupo de lectura y les pregunto qué quieren leer. Yo casi no opino, es decir, ellos eligen, hacen, ponen una, realmente ponen, y son, una es mayor, que es una persona jubilada, mayor, este, maravillosa. Hoy me escribió porque ella usa las cartas de aprender de grandes, que son unas cartas para hacer preguntas, ¿no? Ella las usó con la hermana y le tocó la frase, ¿qué le preguntarías a un extraterrestre? Y dice, estas cartas me ayudaron a la relación con mi hermana, porque ella dice que en Nueva York hace mucho vio una cosa que era como un plato volador y cuando le fue a buscar a la hermana ya se había ido esa luz, pero varios lo habían visto. Bueno, la hermana le terminó reconociendo que ella le creía, le dijo que toda la vida que era una mentirosa, que le creía, pero que le daba rabia que los extraterrestres se le habían presentado a ella y no a la hermana, ¿no? Entonces me decía, estas cartas me ayudaron a salvar una diferencia con mi hermana de 30 años, ¿no? Cosas así, cuando los estudiantes se hacen responsables de su aprendizaje, en general no se aburren, pero para eso tenemos que, me parece, darle mucho espacio a saber qué quieren. Que es, no es necesario, pero si lo necesitas, por favor, escribí a Preguntaban, Multilingua Idiomas. sí, preguntaban por los certificados, si había algún certificado de estos cursos. Al que necesita pueden Perfecto, escribirnos, se contacta con nosotros y lo podemos hacer. perfecto. Bueno, Eh, entonces la idea, este libro tiene muchas cosas prácticas, Después, muchas. Buscar un aliado de aprendizaje, en casos extremos, eh, por ejemplo, yo les pregunto a los estudiantes, dame buenas razones para no aprender español. Es decir, al cerebro más fácil le aparece lo negativo, ¿no? Entonces, ¿yo por qué no quiero, Fátima, por ejemplo, por qué no quiero aprender inglés? Hacerte una lista de varias cosas. ¿Por qué no querés aprender inglés, no? Y después transformarlo en lo otro, porque lo negativo nos sale enseguida, facilísimo. Sí, bueno, porque es difícil, porque no tengo tiempo, pero en realidad si yo creo el tiempo, porque para lo que nos interesa siempre creamos el tiempo, ¿no? Esa es la realidad, que cuando nos interesa algo creamos el tiempo. Entonces, ver, es una tarea Mónica, yo a veces digo, los alumnos son los santos que siguen aprendiendo, que no abandonan, ¿no? Porque es el que viene del inglés, aprender español, vamos a reconocer que no es nada fácil lo que les toca. hay un Entonces, dicho, hay un dicho que dice, cuando querés hacer algo se encuentra la forma y cuando no se encuentra una excusa. Entonces podés encontrar que no puedo, que ya soy grande, que no tengo tiempo, que es re difícil. Y bueno, ahí va, en esa lista hay que poner qué sí, cosas. y la realidad es que también no sabemos si vamos a tener éxito para lo que nosotros es el éxito, ¿no? Para mí el éxito sería poder hablar con una persona de esa cultura, de casi cualquier tema sin sufrir tanto. Esa es mi definición de fluidez, hablar sin sufrir tanto, ¿no? Pero digamos que lo he logrado con el alemán y un poco con el inglés, y me encantaría en ruso, pero la realidad es que tampoco tenemos garantía de éxito, pero todo el proceso de transformar, de cómo nos vamos a ir transformando en el camino, nosotros lo vemos en nuestros estudiantes a esto, cómo ellos se transforman aprendiendo un idioma, ¿no? Bueno, ¿y alguien quiere preguntar algo? Pues no, yo les Preguntar un cuento poquito, sí. Ujú.
voy a compartir un poco el libro por dentro, que es muy lindo también. Tengo acá abierto las ilustraciones y todo lo que propones, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Algunos, estas imágenes también, ¿no? Todas hechas. Yo es eh, de mi época que la pintura era la pintura para mí es como un hobby, ahora no estoy haciéndolo tanto, pero fue un hobby al que le dediqué bastante tiempo y un día hablando con la diseñadora me dijo que ¿por qué no pones dibujos tuyos? Sería bueno. Le digo, bueno, porque no tiene nada que ver con la educación. Me dijo, no, buscale. Entonces traté de encontrar una relación entre los dibujos y Qué lindo, esto sí. que es como tocar un instrumento, que cuanto uno más practica, ¿no? Sí, yo Eh, creo que también seguimos con el idioma, entramos Chau, Belén. dentro de los conceptos que hay que hacer, que es entrenar el cuerpo, mente y alma, ¿no? Pues hay que hacer ejercicios, hay que aprender algo para la cabeza, que sea idiomas, ¿no? Nada de ajedrez, esas cosas raras, que sea un idioma, así tenemos trabajo. Y después hacer yoga, ¿no? Es como de las terapias antiestrés, es como entramos dentro de una de esos desafíos para que hacen bien, ¿no? Y además, yo también tengo un grupo de adultos mayores, de menos de 80 años, y también ya se transforma en otro espacio, ¿no? Como decía Fátima también. Es un intercambio hasta de cuestiones diarias que suceden, ¿no? Y después el desafío de conocer el mundo y lugares, no sé, curiosidades, y siempre hay algo para, sobre lo que hablar, ¿no? Y bueno, la lengua que estamos estudiando. Bueno, no les voy a mostrar más, Leonor. A todos ¿Por los qué que no? estén interesados se pueden comunicar con vos. ¿Querés poner en el chat dónde, cómo te Ah, la encuentran? O pongo página, el link. Dale. vos pon el link de la página y ahí pueden entrar a la página y ahí tienen un montón de información gratuita en LinkedIn y tengo un canal que no le dedico mucho tiempo de YouTube, pero todo lo que publico en LinkedIn va a YouTube sobre el tema del aprendizaje de idiomas, porque son estos consejos muy prácticos de cosas que podemos hacer y que yo soy gran admiradora de los políglotas que aprenden muchísimos idiomas y por eso creo que ellos son expertos en cómo se aprende un idioma, porque nosotros a lo mejor somos expertos en enseñar, pero podemos enseñar mucho y que no aprendan nada, lamentablemente. Por eso me encanta lo que dijiste, Fátima, que tus alumnas aprenden portugués y hacen un viaje y hablan. Me parece espectacular cómo aplican eso que aprendieron en una situación real, que no es lo mismo que en la clase, porque encontrarse con un nativo produce bastante estrés, ¿no? Produce bastante estrés. Y que la gente haga eso, bueno, se toman la clase porque realmente quieren viajar y lo aplican y lo usan, entonces eso seguro que los estimuló para seguir aprendiendo. Bueno, esa es la idea, cosas muy absolutamente prácticas. No es un libro teórico para nada, es un libro Hermoso, se lo súper basado un poco en... recomiendo. Sí, gracias. Los dos son muy interesantes, fáciles de leer y lindos. Lindos para reflexionar, porque lo que queda ahí, lo que te queda ahí es mucho más para seguir investigando, ¿no? Cada uno lo atraviesa de una manera con esas preguntas que quedan ahí para seguir respondiendo. Vos fíjate que acá hacemos una pregunta en el chat y todos no respondemos, pero no es porque no haya respuesta, sino que una pregunta tan simple a la vista, pero tan profunda para responder, ¿no? Porque cómo nos atraviesa. Ujú. Así que, bueno, Ahí hay bueno, alguien que pregunta a Lorena Díaz que se conectó tarde por el libro. Que ponerle el chat a la página y ahí está. ahí lo Además, puedo el poner. libro tiene muchos enlaces a videos de YouTube que a mí me parecieron muy interesantes, que tienen que ver con el aprendizaje de idiomas o con hábitos, ¿no? Al ser un Hice libro una digital, curaduría también, una curaduría de links de sugerencias. claro, Ujú, porque eso es la ventaja de un libro digital, que uno puede poner enlaces a videos de mm, YouTube que a lo mejor algunos los vieron, pero otros no, pero a mí me parecieron realmente ujú. impresionantes. Ahí está Mandy, se sumó Mandy. Hola Mandy, ¿cómo estás? Este,
Así que bueno, esa es la idea, creer que es posible, primero para nosotros. Yo voy a reconocer que tengo la idea de que los profesores de idiomas deberíamos estar aprendiendo un idioma, porque así vamos a poder entender a los estudiantes. ¿Qué piensan ustedes de eso? Absolutamente. ¿Sí? ¿Están de Y acuerdo? ¿sabes qué? Lo que es interesante también, ahora justo que está Fátima también, eh, a mí yo que tengo, bueno, alemán, que enseño alemán, inglés y aprendo portugués, y a mí me dan un texto del libro de texto de cada uno de esos idiomas, y es hasta cultural como es la presentación y cómo son las actividades. Por ejemplo, en portugués lo que noto en los libros que trabajamos es eh, son más, son más largas las preguntas, no necesita tanta regla, ¿no? Es como para nosotros español, que hablamos español, ¿no? Y en cambio, además tenés aclaración tras aclaración y el puntito de gramática, la oración y el puntito de gramática, y en inglés trae la tabla al final, es como más, es increíble hasta eso, ¿no? Cómo se presenta el idioma. Por eso a veces también hay muchos estudiantes les cuesta entender consignas en alemán, las que están, cómo se presentan, y qué tengo que hacer acá? Por más que está muy claro, ¿no? Que falta una palabra y tenés que completar, pero es como que se traba, no sé, eso también es algo que me llama la atención de la presentación del idioma. Y Claro, sí, Listo, Mari. pues estoy terminando. No, no, digo, yo por ejemplo, a mí me encanta aprender idiomas y está buenísimo exponerse en una situación de vulnerabilidad, pero yo por ejemplo soy Stephen Hawking, no me pongan a jugar un deporte, entonces lo que digo es, el factor común tiene que ser algo en lo que no seamos buenos y enfrentemos la vulnerabilidad del aprender, la humildad del aprender, sea en un idioma o sea en otro campo. tal cual. Claro, exactamente. Vos, Moverse. Leonor, en el libro tenés una frase muy linda que por ahí me gustaría que nos cuentes un poquito más, que es esto de sí a disfrutar del camino, a disfrutar del Absolutamente. proceso, ¿no? Claro, porque queremos ya hablar, ¿no? Ya hablar y hablar casi perfecto. Yo quisiera hablar inglés perfecto. Yo no me... en esta grabación que hicimos con este colega, en un momento cometí un error, no sé, lo mezclé con el alemán y dije, qué horror. Y yo digo, ¿por qué qué horror? ¿No? Tenemos que trabajar con nuestras expectativas de que no vamos a hablar perfectamente un idioma, pero disfrutar el camino, porque yo creo que hay tantas maneras agradables de aprender un idioma. A mí me encanta, por ejemplo, las personas en ruso que leen cuentos con dibujitos y explican todo con gestos, ¿viste? Como si estuviera en el jardín de infantes, no sé si porque no fui a jardín de infantes, tuve un trauma, mis padres no me mandaron porque mandaron a mis hermanas y yo tenía hermanas para jugar y no me mandaron al jardín de infantes. Entonces, eso que te cuenten, a mí me fascina. Entonces, me parece que ahí los estudiantes, porque yo me incluyo como estudiante, por supuesto, tenemos que tener una actitud muy activa, no pasiva, activa, Sí, en no que el todos los profesor me órdenes, diga. dejar de estigmatizar el error. Venimos de una sociedad que estigmatiza permanentemente el error y yo aplaudo el éxito comunicacional. Yo vivo rodeada de gringos, algunos aprenden español y otros no. Y a lo mejor señalan al cielo y dicen, oh, Luno está hermosa. Sí, es verdad, es la luna, la coherencia entre género de sujeto y adjetivo, pero en realidad lo pudo decir y es más valioso eso de decirlo imperfectamente y poder estar abierto a edición que de no decirlo porque no sé decirlo perfecto. Totalmente, totalmente. Para eso nosotros tenemos que sentir que está muy bien, porque, porque la comunicación a veces es emocional, es mucho más allá de las palabras. ¿No les pasa encontrarse con personas que no se pueden comunicar porque no hablan el mismo idioma, pero hay un lenguaje corporal, una mirada? Entonces, eso vale mucho. A mí me encanta como es ahora con los emprendedores que prueban una cosa, si no funciona, lo cambian por otra. El error es parte del aprendizaje, es absolutamente indispensable, ¿no? Tal cual. Hablar del error. A mí igual me siguen dando como pequeñas descargas eléctricas cada vez que, hoy tuve una clase antes de eso, y cada vez que mi alumno, que habla bastante bien, y tiene que dar un examen, entonces quiere que le corrija bastante. Y yo digo, me pasa eso, me da como,
pequeñas descargas eléctricas, cada Imagínate, error. imagínate, pobre Fátima, tener que escucharnos a nosotros que confundimos fácilmente español y portugués, los No, y aparte errores, que los si errores. cometemos un error es porque estamos intentando algo. Sí, sí, tal cual. Sí, Sí, sí. sí, El que no se sí. equivoca y el que no se calla la boca. Punto. Ya está bien. Lamentablemente no es así. Y a veces hay un famoso políglota Luca Lampariello, que es un italiano que habla 14 idiomas, que a mí me encanta, habla español perfecto, como si fuera un español, y él dice que los compañeros de la escuela, él estudiaba con una estadounidense y él tenía muy buen acento. Y a él le costó mucho hablar en la escuela por cómo se reían sus compañeros. ¿Qué te haces el que hablas con buen acento? Bueno, eso también existe. Entre los más jovencitos por ahí o no sé. No es fácil, es un- es una tarea para valientes. Y yo creo que las personas mayores, bueno, si no aprendemos ahora, ¿cuándo? Ponérnoslo como desafío y yo estoy muy entusiasmada con esto. Y no lo sufro porque tampoco quiero aprender demasiado tiempo por día, porque eso me cansaría. Tal cual. Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, Bueno, Leonor, otra vez, muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros en esta Semana al del contrario. Cerebro. Y bueno, ya la pueden contactar a Leonor, ahí ya puse la tienda, también en LinkedIn. Y Ajá. cualquier otra cosa también se comunican con nosotros con Multilingüe Idiomas y les damos la información que necesitan. Así que Muchas, muchas gracias, Andrea, a todos los que muchas estuvieron, a gracias. los que hablaron y no hablaron, porque supongo que algo se van a quedar pensando. Así que 1 millón de gracias a todos. Gracias. Muchas Nos gracias vemos. y Chau, felicitaciones, chau. Leonor.